Que el Señor le bendiga en esta tarde. Busque usted la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. Y el libro de Ruth es un libro que cuenta la historia de una familia que en un momento de crisis en Israel, en un momento de hambre, en un momento que se volvieron la situación complicada en lo económico, ellos tomaron la decisión de ir a un país cercano a las tierras de Moab para poder salvar la situación, ¿cierto? Entonces, pero lo que ellos olvidaron hacer fue preguntarle a Dios si eso era lo que Él quería, si era la voluntad de Dios, el salir de su tierra y ir a un país extraño. Entonces la palabra en esta tarde nos habla que la historia se centra en Ruth y Noemí, que son como las protagonistas de esta historia. Y ellas pasan por distintas situaciones que a una la lleva, ¿cierto?, a recuperar la esperanza y la fe perdida, y a la otra la lleva a conocer al Dios de Israel, Dios que no era en la tierra de ella el Dios que ellos adoraban. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra que nos toca estudiar este día, conocemos que esta familia se componía de 4 personas. Noemí era la madre, después tenemos al padre, que era Elimelech, y 2 hijos que tenían, que eran Malón y Kelión. Y ellos, al irse a estas tierras de Moab, contrajeron matrimonio, y después fueron muriendo los hombres de la familia. Murió primero el esposo de Noemí, Elimelech, y después murió Malón y Kelión, ¿cierto? Entonces, al quedar solas, las mujeres quedaron desvalidas, porque no es como este tiempo en que la mujer puede ser autosuficiente, sino que ellas necesitaban la protección de un varón en ese tiempo. Entonces, por lo tanto, Noemí, al verse sola, dijo y escuchó que estaban las cosas mejores, que Dios había visitado a Israel. Esto después de 10 años viviendo en Moab. Termina la historia para ellos, y 10 años después ella tiene que volver. Entonces, cuando ella hace como un recuento de acerca de qué es lo que había sucedido, ella se da cuenta que se fue con las manos llenas. Quiere decir que ellos no tenían una necesidad real cuando se fueron de Israel, sino que ellos lo que quisieron fue como preservar su patrimonio económico, pero no resultó en bien, pues ella dice, me fui con mis manos llenas y volví con mis manos vacías, ¿cierto? Entonces, quizás cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, y el resultado no es el que esperábamos, sino que es un resultado totalmente adverso. ¿Por qué? Porque no se consultó lo que Dios quería hacer de esta situación. Quizás hoy en día está pasando algo similar, no solo en nuestro país, sino en distintos lugares, y no hay donde poder emigrar o donde poder irse, sino que queda, no queda más que volverse a Dios y la, pedir la dirección de Dios para saber hacia dónde tenemos que volvernos, ¿cierto? Y lo único que queda es volverse a Dios, pero de corazón. Entonces, cuando pasan estos 10 años donde viven en tierra extranjera, y oyen, ¿cierto?, esta palabra de que a Israel lo había visitado Dios y que había pan de nuevo, entonces ella dice, volveré a casa. Y como les dije, eh, la Ruth había perdido también a su esposo, y la otra esposa también. Entonces quedaron sin esposo, y Noemí las llama para hablar con ella y les dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete pues tras ella, ¿cierto? Vuélvete tras ellos. Y Noemí no lo hace, sino que, o sea, Ruth no lo hace, Noemí, perdón, no lo hace, sino que le contesta algo que ella quizás nunca se esperaba escuchar de parte de esta mujer, ¿cierto? De su nuera. Entonces aquí es donde comienza la palabra y dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿cierto? Entonces ella le dice, mire, todo lo que yo he tenido hasta ahora lo voy a cambiar con tal de acompañarla hasta su pueblo, hasta su Dios. Yo cambiaré mi Dios y su Dios, Jehová, ¿cierto? Será mi Dios. Y esto era algo que quizás no podía entender Noemí, que quizás ella tampoco lo hubiese hecho. A lo mejor se hubiese tomado la decisión que le decía la suegra, ¿cierto? Que era devolverse, ¿cierto? A su casa, a la casa de sus padres y volver a casarse. Pues Noemí le decía a Ruth que aunque ella quedara embarazada, ¿cierto? Y tuviera hijos, no iba a poder esperarlo porque la diferencia de años iba a ser mucho y cuánto tiempo iba a tener que esperar para volver a casarse. Entonces por eso que el consejo de Noemí hacia sus nueras era que volvieran a la casa de sus padres para volver a casarse, pues todavía eran jóvenes. Y entonces cuando nosotros vamos analizando esta palabra, podemos ver que no tomó la decisión quizás que decía la lógica, sino que tomó una decisión que fue con el corazón, una decisión que fue el de proteger a su suegra que había quedado desvalida y quizás ella pensó yo todavía soy joven y algo puedo hacer por ella. Entonces ella le sigue, ¿cierto?, a su pueblo, a Israel, y vuelve con Noemí a Israel, vuelve con Noemí a Israel y en ese lugar empiezan a ver qué van a hacer, ¿cierto? ¿Qué se puede realizar? Y ella dice, voy a ir a espigar, y encuentran a un familiar de Noemí, el cual se llamaba Boz, el cual tenía una era o un lugar de plantación, ¿cierto? Y llegaron en el tiempo en que se estaba recogiendo el trigo. Y ella fue bien acogida, ¿cierto? Porque aquí se cuenta que Ruth era joven todavía, entonces como le había dicho era joven y por eso que la suegra le decía que se volviera a casar. Y ella no tomó este consejo, sino que le dice, deme permiso para ir a recoger, ¿cierto?, lo que quedaba, pues la tradición decía que cuando se recogía el trigo tenían que dejar algo atrás para aquel que necesitaba, para aquel que era pobre. No podían recoger todo el trigo que caía al piso, ¿cierto? Tenían que ir dejando algo porque así Dios lo había estipulado cuando se hiciera la siega, ¿cierto? Cuando se recogiera lo que se había sembrado. Entonces ella dijo, deme permiso para ir a recoger esto que va quedando y de esa manera podremos conseguir algún alimento. Entonces le dijo que sí su suegra y ella partió, pero halló gracia ante los ojos de Boz, ¿cierto? Que era un pariente el cual la podía redimir. Este pariente que la podía redimir es como el tipo, ¿cierto?, de Jesucristo y cómo Jesús nos puede redimir a nosotros. Pasa, pasa distintas situaciones, ¿cierto?, en donde Vos la protege, la cuida y le provee, ¿cierto?, el alimento que ella necesitaba, no solamente a ella, sino también a Noemí, ¿cierto? Que ya empieza ella a vislumbrar algo más allá de lo normal, ¿cierto? Y le da unos consejos le da unos consejos a Ruth para que ella sepa hacia dónde encaminar su camino. Ella le dice en cierta forma, mira, esto es lo que te conviene a ti, es lo que tú debes buscar y esta es la forma en que lo debes hacer, ¿cierto? Entonces le dice qué es lo que debe hacer, ¿cierto? Habiendo una persona que la podía redimir, pues dice que la tradición, ¿cierto?, del pueblo de Israel decía que si una mujer quedaba viuda, joven, se podía casar, ¿cierto? Si tenía un hermano, esta persona que había fallecido, entonces tenía que casarse con el hermano que quedaba. Pero si en el caso que no hubiese un hermano, entonces tenía que ser con el familiar más cercano. Entonces por eso podía casarse ella con Vos, pero Vos le dice, mira, hay un pariente que puede redimirte que es más cercano todavía. Entonces si él no te quisiera redimir, entonces yo te redimiré. Y cuando escucha esto, ella se lo cuenta a su suegra y su suegra le dice, espera que este asunto él lo va a resolver. ¿Por qué? Porque quizás ya ella entendía que esto era lo que iba a suceder. Y quizás muchas veces nosotros apuramos, ¿cierto?, nuestras decisiones porque no tenemos la capacidad de poder analizar la situación desde un punto de vista de lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona. Entonces, cuando nosotros analizamos el libro de Ruth, podemos ver que ella tuvo la facilidad, la inteligencia, la sabiduría de buscar protección y buscar no por lo que la vista le decía, sino que por lo que el consejo de aquella que era mayor, de aquella que tenía sabiduría, le dio, ¿cierto? Y ella lo tomó y buscó el refugio en el lugar indicado, ¿cierto? Vos que hacía eh, como el símil acerca de Jesucristo en nuestra vida, es el descendiente directo después del rey David.
entonces como descendiente directo también era de la genealogía de Jesucristo. Entonces esta historia nos habla acerca de la protección que Dios tiene preparada para nosotros, ¿cierto? Cuando ellas salen de los campos de Moab, salen sin nada, salen sin ninguna esperanza, porque ni siquiera ella menciona anteriormente, sino hasta que llega, ¿cierto? Y empieza ella a salir y le pregunta, ¿dónde has ido a espigar? ¿Dónde has ido a recoger, ¿cierto? Esto que va quedando atrás. Y ella le dice, un varón llamado Boz es el que me ha dejado hacerlo. Y ahí es cuando Noemí se recuerda que es pariente suyo y le dice, ese es pariente mío, entonces quédate ahí en ese lugar porque ahí vas a estar bien. Entonces cuando nosotros podemos descubrir, cuando hay alguien que tiene sabiduría, ¿cierto? Y le dice, he encontrado a Jesucristo, he conocido al Señor, y alguien le dice, quédate ahí porque ahí vas a estar bien, entonces nosotros podemos entender que esa persona tiene sabiduría y por lo tanto debemos conservar el consejo que nos ha dado y permanecer bajo la protección de Jesucristo, ¿cierto? ¿Quién es otro? No hay otro que nos pueda redimir a nosotros, así como no había otro tal vez que podía redimir a Noemí, ¿cierto? A Ruth, pero también a la vez podía redimir a Noemí porque iba a estar bajo la protección de la misma persona, ¿cierto? Entonces cuando redimió a Noemí, o a Ruth, ¿cierto? A Ruth en este caso, porque ella es la que se iba a casar, eh, podemos entender que Jesucristo, ¿cierto? Ya tenía todo preparado, y esta historia es como una antelación o es como una anticipación a lo que era el futuro, ¿cierto? De la iglesia, y cómo Dios ya tenía todo preparado para poder hacerlo. Dice entonces cuando le cuenta, ¿cierto? Todo esto y que va a ser la fiesta, ¿cierto? Ya de que se termina de la cosecha, y le dice él, ¿qué le dice Noemí? Le dice, mira, antes de que tú vayas frente a vos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te lavarás y te ungirás y vistiendo tus vestidos irás a la era. Entonces había una preparación de ella, ¿cierto? Le dice, mira, tú tienes que hacer esta preparación para presentarte delante de él. No vayas como has ido todos los días, no vayas como si fueras a trabajar, sino que esta vez te lavarás y te ungirás y vistiendo tus vestidos irás a la era, ¿cierto? O sea, te presentarás de una manera agradable, que sea agradable a la vista, que seas agradable de presencia, que huelas bien, ¿cierto? Y es así como nosotros debemos presentarlo delante de Dios, no tanto con el olor, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la fragancia, ¿cierto? Que nosotros nos podamos echar, sino que tiene que ver con que yo me presente delante de Jesucristo con un corazón limpio, aceptando, ¿cierto? Quizás el error, aceptando la dificultad que me cuesta a lo mejor para caminar, pero siempre pidiendo al Señor que me dé su gracia para poder seguir adelante, ¿cierto? Ella continuó, ¿cierto? En esta espera, en que su suegra le había dicho, ten paciencia y espera nomás, y así fue como ella fue redimida. La historia cuenta, ¿cierto?, que ellos pudieron ser felices, terminó con un buen final, pues el que podía redimirla, el pariente que era más cercano, no lo hizo y le dijo, mira, si quieres redimir, redime tú, le dijo a vos, y vos redimió entonces finalmente a Ruth y se casaron, ¿cierto?, frente a testigos, y ellos pudieron, ya no se preocuparon más, ¿cierto?, de qué es lo que iban a comer al día siguiente o qué iba a hacer de su vida, sino que había alguien que ya las podía proteger y bajo quienes iban a estar bajo su cuidado. No solamente Ruth, sino que también Noemí. Noemí cuando vuelve, ¿cierto?, de los campos de Moab, ella dice, dice, no me llames, cuando vuelve al pueblo de Israel, ¿cierto?, la gente se admira porque dice, ¿no es ella Noemí? ¿No es esta Noemí, cierto? Dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esas son las palabras cuando ella vuelve de Moab, ¿cierto? Y Noemí tenía que ver con el nombre que tenía ella, tenía que ver con dulzura. Dulzura significa Noemí, ¿cierto? Entonces, cuando ella vuelve le dice, no me llamen más dulzura o no me llamen Noemí, sino que llamen Mara, que quiere decir amargo. ¿Y por qué? Porque ella había perdido todo lo que llevaba, pues, o sea, ella se fue con un esposo, con 2 hijos, llegó a tener, cierto, 2 nueras, tenía una vida a lo mejor feliz, completa, pero de repente se dio cuenta que no tenía nada, el esposo había fallecido, los 2 hijos fallecieron y ella quedó desprovista de toda protección. Pero Dios tenía todo preparado con antelación, ¿cierto? Cuando
esta mujer, ¿cierto? Que agradecida quizás, que quería más allá de lo comprensible, que a lo mejor no la miraba como su suegra, sino más bien la miraba como su madre, a Noemí, ¿cierto, Ruth? Entonces en su corazón se propone el cuidar de ella, el darle la protección. Y Dios hace toda una obra en esta historia para transformar aquello que había sido tan triste en alegría para esta persona. Y así también Dios puede transformar la vida de nuestra familia, transformar la vida de aquella que quizás no tiene ningún pensamiento de bien para el futuro, pero Dios puede transformar todo y cambiarlo, ¿cierto? Y qué mejor protección que acercarnos, ¿cierto?, a aquel que es Jesucristo, ¿cierto?, que en esta historia está representado por vos, y quedar bajo su protección. Que el Señor le bendiga, le guarde y el Señor le guarde en este día.